conferencias, tal vez la primera y la segunda, Trump y el futuro de Estados Unidos. Trump y el futuro de Estados Unidos. Apúntale bien. No cabe duda que después de estas milagrosas elecciones, milagrosas como lo vamos a ir desarrollando, ha quedado asombrado el mundo entero de lo que está aconteciendo en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí no voy a tratar de poner más énfasis en un partido y en otro partido, quiero hablarles la verdad. Quiero hablarles la forma como se está desarrollando todo y lo que ha sucedido, que es innegable. Y por eso tenemos que estar atentos y conscientes de lo que está sucediendo. Muchas interrogantes con esta elección nueva se han levantado en casi todos los medios de comunicación, como ¿cambiará Trump la corrupción moral que ha habido en este país en los últimos casi 4 años? ¿Detendrá Trump las operaciones transgénero a menores de edad que habían sido autorizadas sin el permiso de los padres en los últimos 4 años? ¿Detendrá Trump la imposición que se hizo en todas las escuelas de forzar la ideología de género? ¿Que se le enseñara a los niños a masturbarse a los 5 años de edad? ¿Que las Naciones Unidas están a punto de legalizar la pedofilia? ¿Detendrá Trump la agenda que promueve el asesinato de niños, o sea, los abortos? ¿Ayudará Trump a detener el antisemitismo que ha crecido en Estados Unidos? Y finalmente, ¿continuará este nuevo presidente ayudando a la nación de Israel? Todas estas preguntas son muy importantes y parece que todas estas serán contestadas afirmativamente durante el desarrollo de esta administración. Mientras tanto, también existen otras preguntas de carácter bíblico que trataremos de contestar en esta conferencia. Como en primer lugar, ¿qué significa bíblicamente, ya no políticamente, el triunfo de Donald Trump? ¿Qué significa en la Biblia esto? Política, económica, militar y desde luego moralmente. ¿Cuál es el fin de Estados Unidos en la Biblia? ¿Acaso la Biblia menciona Estados Unidos? ¿O qué papel o qué protagonismo tendrá Estados Unidos en los últimos tiempos? ¿Aparece Estados Unidos en las profecías de los últimos tiempos? Muy bien, vamos a comenzar con el primer punto. La Biblia menciona en primer lugar a Israel como el centro de las naciones dentro del plan de Dios. Vean ustedes esta verdad en Ezequiel 5, versículo 5. Ezequiel 5, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Apunten los que les interesa la palabra en medio, que es la palabra tawech en el hebreo, que significa ombligo. Dios pone a Jerusalén en el centro, en el ombligo, porque el ombligo es el lugar de donde estaba comunicado el cordón umbilical cuando éramos bebés, ¿verdad?, dentro del vientre de nuestra madre. Entonces vemos nosotros que de Jerusalén Dios iba a usar las leyes, los propósitos, los valores morales y éticos que iban a salir a través de este libro que se llama la Biblia. Y de ahí iba el mundo occidental a conocer las leyes y al Dios verdadero, de donde vino, de Jerusalén. No de Atenas tampoco ni de Roma. Desde el 14 de mayo de 1948, el mundo fue sacudido, conmovido con un milagro inmenso también, que fue el renacimiento de esta nación, Israel, como un estado libre e independiente después de casi 2000 años de exilio. Es increíble que haya regresado Israel, lo vamos a ver con más detalles. Y desde el 1948 que Israel regresa, nunca ha tenido un día de paz. 1948, al otro día, el 15 de mayo, lo atacaron 5 naciones árabes. 1956, el presidente Nasser de Egipto hace una revuelta para bloquear el canal de Suez, la Segunda Guerra.
La tercera guerra, 1967, junio del 67, se juntan otra vez 5 naciones árabes para exterminar al Estado de Israel y echarlo al mar Mediterráneo. Esta guerra del 67 ha sido la más milagrosa de todas, porque de acuerdo a la ley de las probabilidades y matemáticamente hablando, había 12 a la 15ª potencia que Israel se salvara. ¿Sí me escucharon? Ahorita somos como 400, 500 personas. Vamos a suponer que tenemos afuera un ejército de 5,000 soldados con ametralladoras. Y aquí entre nosotros tenemos 10 rifles. ¿Qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Ninguna. Son las mismas probabilidades que en 1967 Israel tenía de poder salir vivo. Y sin embargo hubo el milagro de los milagros cuando el 2 de junio se subieron en 4 aviones, porque hasta actualmente los pilotos israelíes son los mejores pilotos del mundo entero. Mejores que los MiG rusos, mejores que los ingleses, mejores que los F-35 de aquí de Estados Unidos. No hay pilotos en el mundo que puedan igualar la certeza y la forma como Israel desarrolla actualmente su aviación. Se subieron en 4 aviones, bombardearon a las 6:30 de la mañana toda la aviación de Egipto, se fueron contra Jordania, contra Irak. El 3 de junio, los 5 países árabes no tenían aviones. En 3 días. En el 4.º día, el aire era completamente lo que controlaba el mundo. Y de ahí comenzaron a avanzar a las colinas del Golán, hacia casi la península del Sinaí, tomaron la ciudad de Jerusalén. Por primera vez en la historia recuperan la ciudad de Jerusalén, y la Liga de Naciones les tuvo que hablar y decirles: párense, esténse quietos, porque podían haber avanzado todavía mucho más. Y 1 año o 2 años después, para no tener más problemas con el Islam, tuvieron que devolver la mitad de la ciudad de Jerusalén, la península del Sinaí, pero se quedaron en el Banco Oriental, en la Franja de Gaza y en las colinas del Golán, que son la frontera con Siria. El mundo no podía entender cómo era posible que hubieran ganado. 1973, la Cuarta Guerra, la guerra de Yom Kippur. Y en 1973 se descubrió algo que se ha escondido en los libros de historia y en la mayor parte de las universidades, escúchenme, de Estados Unidos, como Harvard, Princeton, Yale, Oxford, allá en Europa. Está prohibido hablar de lo que les voy a mencionar, al grado que en 1973 se descubrió por primera vez, y lo ocultaron, que el Islam había tenido una asociación con los nazis para exterminar a los judíos. Y estoy hablando de un hombre que lo podría buscar, googlear y buscar, que se llama Husseini, con doble S. Husseini era un mufti, o una persona señalada por el Islam como una cabeza, como un líder, que en 1932-33 oye del nazismo y de las ideas de un hombre llamado Hitler y lo va a buscar a Berlín. Hitler lo recibe a Husseini, y Husseini le promete que el Islam ayudaría a los nazis a acabar con los judíos. Muy bien, acaba la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos. Hitler se suicida con su esposa Eva von Braun y con el jefe de propaganda también, Joseph Goebbels, y Husseini sigue vivo. Y él continúa viviendo con el mismo plan que no terminó Hitler, jurando que tenía que acabar con la nación de Israel. 1960-65 más o menos, en Egipto, Husseini encuentra a un muchacho árabe llamado Yasser Arafat y lo comienza a entrenar para que él comience a desarrollar un grupo terrorista que posteriormente se iba a llamar Hamas, que la palabra Hamas significa los violentos o la violencia, y se encuentra esta palabra en la Biblia. Entonces, cuando los árabes descubren que es imposible a través de la guerra destruir Israel, desarrollan lo que se llama los grupos terroristas. Ahora iban a tener la guerrilla urbana y desarrollaron Hamas. Después fueron a Irán a ser entrenados por las guardias revolucionarias para formar el grupo Hezbollah, que significa el Partido del Pueblo.
después los Houthis que están en Yemen, después surgió Al-Qaeda, ISIS y los talibanes en Pakistán y Afganistán. Y todos estos grupos terroristas tienen una sola consigna y se encuentran en el 25º artículo de la Constitución de la Organización para la Liberación de la Palestina, que dice: nuestra misión es exterminar a la nación de Israel. Entonces, de ahí en adelante, el tratado famoso de Oslo en Madrid y las reuniones de paz que ha habido en el mundo han sido un bluff, han sido una pantalla, han sido una hipocresía, porque las naciones del mundo y los políticos lo saben. Es imposible un Estado palestino dentro del territorio de Israel, porque no es que los judíos no quieran, es que los palestinos han jurado exterminarlos. ¿Cómo puedo tener yo un vecino junto a mi casa que ha jurado que me va a matar a mí y a mis hijos? ¿Le voy a decir que pase a tomar café conmigo para poder estar en paz con todos los demás de la colonia donde yo vivo? Imposible. Entonces todos lo saben perfectamente bien. Ellos no pueden soportar hasta que no terminen con el Estado de Israel. El último ataque de una invasión genocida tuvo lugar el año pasado, el 7 de octubre, cuando más de 1.800 del grupo terrorista Hamas rompieron los sensores y las barreras de Israel en Gaza para brincarse a Israel y avanzar hacia los kibbutz, que son casi frontera con el mar Mediterráneo, cerca de Tiro también y de Haifa, y entrar a asesinar a más de 1.000 judíos. Ese día estaban celebrando una gran fiesta, más de 500 jóvenes. A los 500 los mataron de una forma cruel y directa. Lo que les voy a contar va a ser muy difícil, y si no quieren oír, ciérrense los oídos, porque muy poca gente lo sabe. A nosotros nos invitaron a ir a visitar los kibutz y que viéramos lo que pasó ahí en los kibutz. Cuando entraron los terroristas a los kibutz, entraron por familias y comenzaron a amarrarle las manos a papá, a la mamá, y a los bebés los metieron en un microondas enfrente de los papás para que sufrieran. Después de que quemaban a los bebés, entraban con el papá y le cortaban las manos al papá y las piernas enfrente de la mamá. A las mujeres les abrían el vientre completamente enfrente del papá. Toda esta carnicería diabólica, absolutamente una masacre, lo hicieron con un odio que solamente puede venir de Satanás. Después de que acabaron con todo eso, los quemaron a la mayoría. Han podido distinguir todo lo que hicieron a través de los huesos, a través del carbono 14, han podido detectar muchas cosas que no se pueden ni siquiera describir, porque la gente podría realmente desmayarse de la crueldad que jamás ni los nazis habían visto una masacre como la que vieron. ¿Qué hizo Israel? Oye, ¿qué hace México si se cruzan por Guatemala, o de Estados Unidos entran a matar a civiles? Pues cada gobernante tiene el derecho de defender a su pueblo. ¿Y qué hizo Israel? Esto no puede volver a pasar. Comenzaron a perseguir porque se escondieron de una forma cobarde en la ciudad de Gaza, en los hospitales, debajo de las escuelas de los niños, en las casas donde vivía una pareja con niños, y debajo de todas las instituciones de beneficencia. Ahí se escondió el grupo Hamas. Entonces, nunca en la historia ha habido una guerra como esta, porque en la Primera Guerra Mundial traían un uniforme los alemanes, traían otro uniforme los americanos. En la Segunda Guerra Mundial los alemanes se vistieron de negro, los americanos de verde muchas veces, pero se pueden identificar. Pero en esta guerra, toda esta guerra, los grupos terroristas no tienen uniforme, se visten de civiles. Para que si tú llegas a una ciudad, a San Antonio por ejemplo, y todos están de civiles, ¿cómo vas a distinguir quiénes son y quiénes no son? Entonces eran civiles con la UCI aquí debajo, con la AK-47 escondida y con pistolas, y comenzaron los judíos a matarlos y comenzaron a promover una falsa historia de que estaban asesinando civiles. Y es un genocidio lo que están haciendo, y esto y el otro. Mentiras, 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 mentiras. Y de que no tenían dinero. Más de 23 billones de dólares desde el 2007. Escucha,
más de 23 billones de dólares desde 2007, ha recibido Gaza para poder subsidiar y ayudar la pobreza, la educación de los palestinos. ¿En dónde está todo este dinero? En las manos de los líderes Yahya Sinwar, que lo acaban de matar, el líder del grupo terrorista de los palestinos. Y todo este dinero lo encontraron en Qatar, donde los líderes vivían en mansiones de 20 millones de dólares. Ahora que acaban de matar a Sinwar, a Yahya Sinwar, que fue el líder de Hamas, encontraron un costal con más de 5 millones de dólares. O sea, sale todo a la luz tarde o temprano. Pero abramos los ojos. Los medios de comunicación que están a nuestro alrededor estaban comprados, censurados, controlados por una élite en el mundo entero que se llama los que están a favor del globalismo. El Foro Económico Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, agencias no gubernamentales, cubriendo todo, principalmente usando la cadena CNN. Que ahorita ya hay un corredero de gente ahora que entró Trump, porque es la cadena que más usaron durante la pandemia, durante estos tiempos, para poder tergiversar, torcer y darle al mundo una imagen completamente distorsionada. El primer círculo de enemigos de Israel, o sea, aquí está Israel y tienen dos círculos. El primer círculo lo forman 5 naciones, que son Egipto, Jordania, Siria y Líbano e Irak. 5 naciones. Y hay otro círculo alrededor de Israel que son naciones musulmanas. Y bíblicamente este círculo de las 5 naciones árabes va a ser destruido antes de que las naciones musulmanas entren a la Tercera Guerra Mundial, que es lo que vamos a ver tal vez más tarde, pero la Tercera Guerra Mundial todavía está muy lejos de nosotros. No hay tal cosa como ya la guerra mundial y Putin va a usar nuclear. Vamos a hablar de todo eso. Entonces, estas 5 naciones son nombradas en el Salmo 83 y el segundo círculo lo forman las naciones musulmanas en Ezequiel 38 y 39. En tercer lugar, desde 1945 los Estados Unidos obtuvieron la supremacía política, económica y militar del mundo porque ganaron la Segunda Guerra Mundial. Se juntaron las naciones, se llama el Consejo de Bretton Woods, para determinar qué moneda iba a ser escogida para comprar el dólar. Y pues Inglaterra fracasó y escogieron el dólar, el billete verde que se llama dólar actualmente, con el cual ninguna nación podía comprar petróleo si antes no lo convertía en dólares. México, ¿quieres comprar petróleo? El peso cambia a dólares. Inglaterra, ¿quieres comprar petróleo? Las libras esterlinas las cambias a dólares. Y esto le dio a este país una posición, una supremacía económica, política y militar que desde 1945 hasta el siglo XXI Estados Unidos se levantó como la primera nación del mundo, la nación que más misioneros ha mandado, la nación que más predicó el Evangelio, la nación a donde todo el mundo quería venir a vivir. Nadie quiere irse a Cuba, nadie quiere irse a Venezuela, nadie quiere irse a Bolivia, nadie quiere irse a Nicaragua, nadie quiere irse a Rusia tampoco, ¿verdad? Mucho menos no te quiere irse a Ucrania de misionero. Todo el mundo quería Estados Unidos porque aquí el American Dream, el sueño americano, era una nación, este país impresionante de multitud de chinos, japoneses, coreanos, etcétera, mexicanos, etcétera, etcétera, que comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Pero llegó el momento en que entró de presidente un hombre antiamericano llamado Barack Obama. Antiamericano, anti-Estados Unidos, anti-Biblia, anticristiano, antifamilia, anti-judeo-cristiano, anti-valores morales y códigos de conducta. Y él fue el primero que dijo, Estados Unidos no es un país cristiano. Así lo dijo literalmente desde Washington.
Y vemos nosotros, ¿verdad?, que cuando Estados Unidos ve la entrada de este mundo, nadie se imaginaba, porque era simpático, igual que Hugo Chávez, muy simpático. Y mucha gente ve el carisma de la persona no, pues sí, es simpático, ¿verdad? Y pues era morenito, entonces hay la oportunidad que la primera vez en Estados Unidos un presidente sea morenito. Entonces había muchas condiciones que favorecían que este hombre permaneciera y fuera realmente el líder de este país. Y esto siguió de esta manera hasta que subió al poder en el 2009 al 2017. Fue su primera etapa, quien por primera vez en la historia dijo: esta nación no es cristiana. Y esto es absolutamente cierto y lo pueden ustedes checar desde cualquier Google o en inteligencia artificial. Además, Obama comienza a atacar la cultura americana, o sea, comienzan a destruir las estatuas de Jefferson, las estatuas de Washington, y forman grupos para poder destruir estas estatuas llamados Black Lives Matter, la vida de los negros importa, y el grupo de Antifa, que fueron formados por el gobierno de Obama para comenzar a debilitar la cultura americana y que Estados Unidos se olvidara de que este país fue fundado sobre el cristianismo y sobre la Biblia. Todo esto fue sigilosamente y la gente no se daba cuenta. Veamos a dónde ha llegado. Todo esto sucede de una manera en la que cuando se repiten muchas cosas, te acostumbras y lo acabas aceptando como normal. Y ahora las nuevas generaciones de los milenistas y los zetas, ¿verdad?, no tienen esta información del pasado para poder comparar. Como dijo un gran hombre, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Y el hombre que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Entonces comienza la juventud en este país y en el mundo entero a adaptarse a la nueva modalidad, a la ideología de género, a que no tienes que ser un hombre, puedes ser un hombre, pero puedes decirte que eres mujer o que tienes cabeza de gato o que eres perro, y puedes comenzar a cambiar tu identidad como tú la quieras favorecer, y comienza algo como una tarántula, como una nube negra que comienza a acercarse al mundo, y pocos cristianos lo discernieron. Ya no digamos el mundo. Sin embargo, por primera vez en la historia, Barack Obama ilumina la Casa Blanca con los colores del LGTB. Y Michelle Obama, su esposa, declara que ella es una persona que apoya 100% el transgénero y que el transgénero puede hacerse operaciones quirúrgicas a los niños, sin la autorización de los padres. Trump gana las elecciones 2017 al 2021 a Hillary Clinton. Traslada la embajada norteamericana por primera vez de Tel Aviv a Jerusalén. Congela el dinero de Irán. Apoya la política pro aborto y apoya a las iglesias cristianas. Y en aquel tiempo, Trump entró con cara así, ¿verdad? Decía en México, entró con cara de Rottweiler. Y esa actitud de él tan agresiva hizo que mucha gente, ¿verdad? Por favor, yo no voy a votar por esa persona. O sea, la empatía que él emanaba de su carácter, de su personalidad, no era nada positiva. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos que Dios escoge hombres así. Los que menos pensamos o que nos imaginamos son los que Dios escoge, lo vamos a ver más adelante. Entonces vino Joe Biden 2020-2024 siguiendo la política de Obama, y durante todo su último gobierno de Joe Biden, él nunca gobernó, siguió gobernando Barack Obama. Ustedes saben que durante toda la historia de la Casa Blanca en Washington, cuando un presidente termina su administración, se sale de Washington. El único hombre que se quedó cuando eligieron a Trump en Washington fue Barack Obama, con el propósito explícito de destruir a este hombre a como diera lugar. Porque él tenía que continuar con su campaña y su propósito satánico de destruir este país. Hacerlo un gobierno socialista y que se debilitara el gobierno, algo
completamente demoníaco. Entonces Joe Biden se levanta y comienza a contrarrestar todo lo que hizo Trump. Descongela el dinero de Irán y les dice, no, continúen produciendo en las centrifugadoras el elemento 235, que es el que fabrica la bomba atómica. Comienza Estados Unidos a jugar un doble juego con Israel y con Irán y con Hamás. Por un lado, Estados Unidos mandó un buque al mar Mediterráneo para ayudar a Israel. Y por otro lado, le siguen mandando millones de dólares a Hamás. Dijo Jesucristo, tú no puedes servir a dos amos, porque con uno vas a quedar mal. Entonces, si quedas con uno mal, con el que te quedas, va a descubrir que tenías también otro amo y tampoco te va a volver a tener confianza. ¿Eres o no eres? Y es este tiempo que estamos viviendo, en el que Dios está probándonos a todos nosotros nuestra fe. De veras, si tenemos la camiseta de las Chivas o de la América, del Barcelona o del Real Madrid. Tú no puedes tener aquí América, Chivas. ¿Eres o no eres, verdad? Pero hay muchos cristianos que quieren jugar un doble juego también en el mundo y con Cristo, y no puedes. Y llegó el momento de la decisión. Santos de Dios. Viene Trump, ¿verdad? Siguiendo el gobierno de Biden, y gana las elecciones 2025 al 2029, ¿verdad? Que va a comenzar ahora en esta administración, y ahora se va a enfrentar a 1000 enemigos, obstáculos, ha prometido reconstruir las murallas derribadas de los valores éticos y morales, desechar el comunismo y el socialismo de este país, familias que regresen a los valores judío-cristianos, penalizar el aborto, las operaciones transgénero, que los deportes no jueguen transgénero con mujeres ni mujeres con hombres si no son del mismo sexo, ¿verdad? Que es lo que pasó en los Juegos Olímpicos en París, en Francia, en la última vez, y que la Biblia comience otra vez a ser leída por todo el pueblo americano. El primer estado que se acaba de levantar a ordenar y ordenó 50,000 Biblias es el estado de Oklahoma. Ya todas las escuelas tendrán la Biblia. Y como dicen, esta es una nación cristiana. Y si no todos somos cristianos, fue fundada por valores cristianos, por el amor de Dios. ¿Cómo fue fundada esta nación? Los peregrinos que vinieron de Inglaterra llegaron a Rhode Island, al estado de Virginia, con la Biblia en la mano. ¿Se acuerdan de los Pilgrims? En todas las películas, y siempre con la Biblia, al grado que en todos los tribunales tienes que jurar sobre la Biblia. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad y por la verdad? Sí, señor, y tienes que poner la mano sobre la Biblia. Cuando un presidente es elegido, tiene que jurar sobre la Biblia, no sobre el Corán, ni sobre el libro del Mormón, ni sobre el Tripitaka de Buda, ni sobre los Vedas. Juran sobre la Biblia, porque este libro es el que fundó y estableció los valores en esta nación. Pero de repente, vuelvo a repetir, cómo ha desaparecido todo, y es lo que quiero que ustedes abran los ojos en estas conferencias. Gana Trump entonces, y dice la Biblia en el Salmo 11:3, si los fundamentos fueran desaparecidos, ¿qué sería del justo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido esta anterior administración? Adiós cristianismo, niños completamente degenerados, sin ninguna valoridad de la Biblia, la gente se hubiera acostumbrado a eso, aumentaría, ¿verdad?, todos los programas de la ONU para la pedofilia, para mutilar a los niños con operaciones quirúrgicas, hubiera continuado un tsunami, una descomposición en este país que no nos imaginamos. No nos imaginamos. Una de las cosas que leí hace algunos días fue que, ¿por qué perdió Kamala Harris? Bueno, esta señora, ¿verdad?, como vicepresidenta, junto a Oprah, junto a Lady Gaga, junto a Jennifer Hunter, ¿verdad?, y a cantidad de actores y de actrices, a la Shakira, a Beyoncé, para que le hicieran cantidad de espectáculos, para que votaran por ella, y ahora la están demandando.
O sea, y la gente, ¿saben lo que dijo la gente? ¿Cómo es posible que esta señora nos esté tratando de motivar para votar cuando sabemos que todos los artistas de Hollywood, por lo menos la mayoría, son una bola de degenerados? Todos tienen 3, 4 matrimonios mínimo. ¿Qué saben ellos de política y de valores morales? ¿Cómo es posible que esta persona se haya acercado para creer que el apoyo de Hollywood la iba a ayudar? Pues lo hizo porque Dios siempre condena y hace que las personas que se alejan de Él puedan llegar a tener decisiones irrazonables, que al mundo le parecen razonables, pero que a Dios le parecen completamente como un juicio de sus pecados. ¿Qué significa entonces ahora? Pasamos al tercer punto para Estados Unidos, el triunfo de Trump. ¿Qué sucederá en el mundo, en el futuro que tenemos por delante? Estas preguntas les vamos a ir dando respuesta poco a poco conforme vayamos desarrollando y teniendo conciencia que habrá muchísima oposición en contra de este gobierno, porque el botón de muestra lo podemos encontrar cuando lo intentaron asesinar 2 veces. El hecho que una persona le haya apuntado con un R-35 al presidente Trump y que él, en ese momento en que la bala venía para incrustarse en el cerebro y explotarle aquí con la expansión de la velocidad y le atravesara la cabeza, que le pasó al presidente John Kennedy, en ese preciso milésima de segundo volteó la cabeza y le pegó en la oreja. ¿De qué nos habla todo esto? ¿Un accidente? ¿Una coincidencia? Todas las cosas que trataron de hacer en contra de él, ¿verdad? Las cientos de demandas y acusaciones judiciales que le hicieron. Iba de juicio en juicio, de tribunal en tribunal durante mucho tiempo. Su casa le invadieron 50 agentes del FBI. Nunca había sucedido con ningún expresidente. Entre ellos siempre se junta Clinton, se junta con Bush, se junta con Obama, se juntan entre ellos, platican, etcétera, etcétera. Pero contra Trump se le vinieron en montón. En montón. Y la orden del FBI cuando llegaron a su casa ahí en Florida fue la siguiente: el que se resista, mátenlo. ¿Sabían eso? Había órdenes que el que se resistiera lo mataran. Entraron al cuarto de Melania, su esposa, le sacaron las joyas, voltearon todo eso, con el pretexto que se había robado de la Casa Blanca algunos documentos. Por el amor de Dios, ni Chispirito lo cree. 2 intentos de asesinato salvando su vida milagrosamente. La manera como los medios de comunicación lo atacaron, repito, en Hollywood, Oprah, Beyoncé, Lady Gaga, la élite, la OMS, la ONU, el Foro Económico Mundial, la agenda globalista, el mundo entero estaba tratando de detener que ese hombre se sentara en la Casa Blanca, y la pregunta es ¿por qué? Resulta que en el mundo actualmente hay un movimiento globalista donde es una élite o un grupo de personas multitrillonas, quintillonarias, que tratan de robarle a las naciones su soberanía. Entonces tenemos que llegar a discernir ya en esta vida lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Y si tú, hermano o hermana en Cristo, no estás preparada y no tienes el discernimiento ni la iluminación del Espíritu Santo en este tiempo para ya darnos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios, muchos caerán en la trampa. Dice Mateo 24, y muchos de los escogidos caerán en la trampa, y muchos negarán al Dios que los salvó, e irán con la corriente porque no quieren decir que son aparte, o que te llamen religioso, o que te llamen contrario a las leyes del gobierno. He llegado el momento en que tal vez a muchos de nosotros recordemos esto: en la primera generación de cristianos los echaron a los leones, pagaron con su vida en los leones. Ahora hace algunas semanas estuve en Miami con una reunión de pastores y me dijo uno de los pastores: doctor Alducin, tengo una reunión en cierto estado aquí de Estados Unidos con 60 pastores latinos. ¿Y qué tema van a tratar?
me están diciendo que van a votar por el Partido Demócrata. ¿Qué les digo? Les dije, número 1, diles que se arrepientan. Número 2, diles que son cómplices y votan cómplices de asesinato, porque están apoyando el aborto. Número 3, que son cómplices también de que se siga mutilando a los niños. Y me contestó, es que ellos dicen que muchos son ilegales y Trump trae una narrativa que los va a deportar. Y le dije, la primera generación de cristianos los echaron a los leones. ¿A ellos los van a echar a los leones? Los van a deportar nada más. Bueno, Señor, tú tienes un propósito más grande para mi vida, pero yo voy a hacer lo que dice tu palabra. ¿Cómo es posible que me haga cómplice para mejorar mi estado en el que yo me encuentro? ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Son problemas morales muy serios que estamos enfrentando como cristianos y como líderes. Y finalmente casi dice que el 35% de los pastores aceptaron esto y van a orar y van a ver que no los van a deportar los que oraron. ¿Por qué? Porque es mentira lo que dicen que dijo Trump. Trump dijo a los que están con antecedentes penales. Y porque hubo una migración, ¿verdad?, de más de 500,000 de personas que venían terroristas de Hezbollah, venían terroristas de Hamas, venían de los Houthis, venían, ¿verdad?, gente que se está metiendo a Estados Unidos porque el propósito del gobierno era destruir esta nación. Antipatriotas. Así como hay judíos antijudíos como George Soros, que es judío y odia a Israel, hay personas que son gobernantes en Estados Unidos que odian este país, lo cual parece irracional, ¿verdad? Pero es verdad, porque hay intereses más grandes para ellos, políticos y económicos, para poder ir siguiendo fieles a la nación que les ha sostenido y les ha bendecido. Llegó el momento de tomar una decisión. Padre, te damos gracias por la luz y la verdad que nos guiarán siempre a tu santo monte. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos hoy más que nunca en estar atentos como una antorcha que alumbra. En un mundo oscuro, un mundo desarticulado, como se profetizó en la Biblia, vendría la apostasía. Las naciones y los gobernantes comenzarían a actuar locamente, psicopáticamente, comenzarían a actuar con locura, influenciados por entidades espirituales de maldad que finalmente llevarán al mundo a la Tercera Guerra Mundial, donde nosotros ya no estaremos aquí. Oh Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, ven pronto. Te esperamos, Jesús. Y mientras vienes, danos gracia. Y te pedimos que aprovechemos esta oportunidad en este país, que no sabemos cuánto va a durar, para continuar anunciando tu amor en la cruz. Que de tal manera nos has amado, que nos has dado a tu Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el nombre de quien oramos, amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes, a través de todas las naciones del mundo, que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad,
como organización. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. La conferencia anterior titulada Un mundo en el abismo. Esta es la segunda parte. Les recomiendo que consigan la primera parte y con esto terminamos con estas dos conferencias lo que hemos desarrollado, un mundo en el abismo. Abran sus Biblias en el capítulo 24 del libro de Isaías. Dichosos y felices los que trajeron su Biblia, porque ya han entendido, finalmente, por fin, que no puedes venir a la iglesia sin la Biblia. Tus rodillas, más felices son los que traen una libreta y apuntan palabras, mensajes, frases, etcétera, etcétera, porque son verdaderos discípulos, estudiantes que anhelan conocer
la mente de Dios. En el capítulo 24 del libro de Isaías, hay un mensaje que Dios le dio a este profeta hace más de 2500 años. Hace más de 2500 años. Y hace más de 2500 años, este capítulo describe con lujo de detalles el final de la humanidad, el destino hacia el cual la humanidad se dirige, porque nosotros ya no vamos a estar aquí. Y aquí claramente el profeta describe que el mundo se tenía que enfermar, que el mundo estaba limitado a llegar a un punto donde la maldad de los seres humanos iba a ser tan grande que los mismos seres humanos no se iban a dar cuenta del mundo tan contaminado en el cual se encontraban. Y que a diferencia de la mayor parte de la humanidad, los que seguimos a Jesús, podríamos comprobar que las tinieblas cubrirán el mundo, pero a nosotros resplandecerá la luz. Así que si tú tienes a Jesucristo y tú sigues a Jesús, no tienes ni puedes justificar ni darte el lujo de desanimarte, pase lo que pase. Vivimos una época difícil, sí es verdad, pero nada comparada con los cristianos del primer siglo de la iglesia cristiana, que se reunían en catacumbas. Nosotros vean nomás en dónde nos reunimos, que la distancia social y que por aquí, por allá. Pero ellos se reunían en catacumbas y cada día no sabían si iban a amanecer en la panza de un león, en el Coliseo romano. A los que capturaban, los echaban al Coliseo romano y morían bajo las bestias. Nosotros vivimos, gracias a Dios, en una nación en la que podemos libremente predicar. En el metro, en las calles, no han habido obstáculos. Las iglesias seguimos abiertas. Todavía no hay nadie que nos persiga por ser cristianos. Algunos se burlan y lo que tú quieras, pero comparado con esa iglesia, y leemos la Biblia de cómo vivían estos cristianos y el apóstol Pablo sobre todas las cosas, antes de morir en un calabozo, frío, sin abrigo, escribiéndole a Timoteo: Alejandro me desamparó, Demas amó más el mundo que yo. Y Pablo podría decir en este momento: ¿para eso fui cristiano? Nadie está cerca de mí, todos me han abandonado. Todo lo que hice por todas las gentes y el mensaje que prediqué, ¿dónde están? Nadie viene a visitarme a la cárcel. Nada de estas palabras encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4, sino que encontramos estas palabras: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me está esperando la corona de justicia. No hay una sola palabra de queja ni de amargura del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía en quién había creído y sabía que la muerte es algo que sucede ya, y en los 3 segundos que tú cierras los ojos y que te declaran muerto, estás en la presencia de Jesucristo. Y todo esto que vimos y pasamos, ¿verdad?, será como una pesadilla, como algo que sucedió en un día toda tu vida, comparado con la gloria que Él tiene para nosotros. Vemos pues aquí en Isaías 24, versículo 3 en adelante, que la tierra será enteramente vaciada, escribe el profeta, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno, y por esta causa la maldición
consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos y los habitantes de la tierra disminuyeron completamente los hombres. Hemos visto hasta este momento la razón por la cual Dios tiene que juzgar al mundo y lo explica en el versículo 5. Son 3 razones que justifican el juicio final de Dios. Falsearon las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios es el dador de la ley moral, no los hombres. Dios puso las leyes cósmicas, la ley del electromagnetismo, la ley de la gravitación, las leyes nucleares, y así como Él ordenó y diseñó el universo a nuestro alrededor para que funcionara como un reloj, Dios también al crearnos tenía que darnos leyes. Cuando tú tienes empleados en tu compañía, les dices, aquí hay leyes, aquí se entra y se checa tarjeta a las 8 de la mañana. No quiero ver comida sobre tu escritorio, no quiero pleitos, tienes 1 hora para comer, tienes que salir a cierta hora, no puedes robar, no te podemos sorprender en algún fraude, y si no respetas a tus autoridades, te corremos. Un colegio, los niños tienen que tener leyes, aquí se tienen que portar bien, tú no puedes agredir a otro compañero, tienes que obedecer a tus maestros, tienes que respetar el horario de entrada y de salida. Salimos a la calle, hay leyes, hay luces, semáforos que te dicen detente en amarillo, porque si tú pasas el amarillo puedes correr peligro de muerte y tu familia también. Cuando veas la luz roja, detente, lo hacemos por tu propio bien. Hay policías que traen uniforme, que te dicen no se puede estacionar ahí, los tienes que respetar. Ahorita hay nuevas leyes, ¿verdad? Con la cosa de la bufanda que nos ponen, yo le digo a mi esposa, entro a un centro comercial y entro sin nada, pero si llega un policía o en la calle, no sé, tápese, me tengo que tapar. Viajamos mi esposa y yo en el avión, nos prohíben que ni siquiera abajo de la nariz traigamos el cubrebocas, me lo tengo que poner. Y las personas que me lo están diciendo no lo dicen en contra de mí, ellos ignoran las razones físicas y médicas y que puedan existir, pero ellos simplemente obedecen órdenes y tenemos que someternos y sujetarnos a estas órdenes, porque de otra manera reinaría la anarquía. ¿Correcto? Muy bien. De la misma manera, Dios ha establecido leyes morales. No cometerás adulterio, no cometerás inmoralidad, no uses el sexo antes de casarte. Y si estás casado, no uses el sexo con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. No uses el sexo con una persona de tu mismo sexo. Y estas leyes están aquí en este libro. Y Dios nos las ha dado para nuestro beneficio, para nuestra salud mental, física y espiritualmente. Y cuando llega el punto que dice la Biblia, que el mundo se está enfermando tal como está ahorita, el agua contaminada, la comida contaminada, la tierra contaminada, todo el mundo está ya casi, es como si tuviera COVID el planeta Tierra. El planeta Tierra está, ya no nos aguanta el planeta, de toda la forma como hemos tratado el mar, el agua, la comida y todo lo que nos rodea. Y aquí está hace 2500 años que llegaría el punto que el mundo se iba a enfermar, pero las causas no eran pues que los hidrocarburos y que los gases, aunque contribuyen muchísimo a la contaminación, sí es verdad, pero ninguna persona que estudie los climas
ni los geólogos, ni los antropólogos, ni los arqueólogos, ni los científicos pueden ver que detrás de esta contaminación existe la razón principal por la cual el mundo va a acabar como va a acabar, porque hemos pisoteado las leyes morales de Dios. Falsearon el derecho. Ya los gobernantes, la mayoría no gobierna por el beneficio del pueblo. Ahora que hemos visto todo este problema en Afganistán en esta semana, el expresidente Ghani huyó con más de $100 millones en la bolsa. Como todo buen político corrupto, dejó al grupo terrorista más peligroso y más armado ahora en el mundo entero. Los Estados Unidos se replegaron cobardemente y ahora los beneficiados son China, Rusia, Irán y Turquía. Las mismas naciones que se encuentran en la Biblia que harían una alianza, escúchame esto, las mismas 4 naciones que iban a hacer una alianza para tratar de invadir a Israel, se encuentran actualmente en el siglo 2021 y ahora con el problema de Afganistán, las 4 naciones se beneficiaron. Son las que más se beneficiaron de sostener a un grupo terrorista en la nación de Afganistán. Impresionante. Estamos en un punto donde la Biblia nos muestra todo lo que está sucediendo tiene una razón y podemos, a la luz de la Biblia, poder saber que no estamos a oscuras. Podemos discernir en el mundo que estamos viviendo. Falsearon el derecho. Los jueces, los juzgados, los diputados, los gobernadores, los presidentes municipales, los dictadores, los presidentes, todos los que ejercen justicia en cualquier nivel que pueda existir, se están corrompiendo en la mayor parte de las naciones. Han falseado el derecho. Es interesante que el símbolo de los abogados sea una mujer con los ojos vendados, con una balanza y una espada en la mano derecha. ¿Qué cosa representa esta mujer? Que la persona que ejerza la justicia, llámese agente del ministerio público, llámese presidente municipal, llámese gobernador, llámese senador, llámese presidente, tiene que ejercer el orden, buscar la justicia con los ojos vendados, sin mirar si es pobre o si es rico, si tiene dinero o no tiene dinero, y tiene que tener la espada para que se apegue y dicte conforme a la ley. Pero actualmente vivimos un mundo donde el derecho ha sido falseado. Es muy difícil ya encontrar la justicia en casi ninguna de las naciones. Y la gente y el pueblo clama justicia, libertad. Impresionante las manifestaciones en Alemania de la semana pasada, en Francia, en Italia, en Australia, sobre todas las cosas, donde están buscando casa por casa personas que no están vacunadas, sacándolas de las casas y tratando de confinar otra vez al mundo. Y millones de personas en Europa, en Australia, clamando libertad, libertad, libertad. Pero es un mundo donde el autoritarismo, la arbitrariedad y el abuso, usando una supuesta pandemia, están tratando de oprimirnos cada vez más y más y más, hasta que perdamos nuestras garantías y nuestras libertades individuales, que es a donde nos encontramos actualmente. Ahora veamos a continuación algo que es muy importante, que cuáles son los resultados de este juicio. Versículo 6. Por esta causa, o sea, por haber traspasado las leyes de Dios, por haber falseado el derecho, por haber quebrantado el pacto sempiterno que es el matrimonio. Ahorita de cada 2 parejas una se divorcia. Ahora se ha redefinido el matrimonio. Por estas causas la maldición consumió la tierra.
Y antes de seguir adelante, lo que Dios nos está diciendo es lo siguiente: las condiciones del mundo a nuestro alrededor, tsunamis, terremotos, lluvias, inundaciones, etcétera, etcétera, están relacionadas con nuestra moral. Cuando la maldad ha llegado como ha llegado ahorita en el mundo, han aumentado los terremotos, han aumentado los tsunamis, han aumentado las inundaciones, los huracanes, pero no es simplemente por el clima, es porque la Biblia asocia la maldad humana con el clima. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué le sucedió a la creación? Antes las rosas no tenían espinas, los reptiles no tenían veneno, las fieras, los leones, los tigres, las hienas no mordían, no había ferocidad, no había llovido, no había ningún terremoto. Era un lugar perfecto para una pareja humana perfecta. Qué interesante que en el momento que se rebelan contra Dios, cambia la genética de la ecología. De repente las espinas salieron de las rosas. De repente los animales se volvieron feroces, otros venenosos. De repente comenzó todo a echarse a perder. Algo afectó la creación por la conducta del ser humano. Y la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que cuando lleguemos a los últimos tiempos, el carácter de los seres humanos se deteriorará. Llegaremos a comportarnos como animales, a hacer cosas irracionales, a hacer cosas sin sentido común. Perderemos la brújula completamente y comenzaremos a seguir lo que se llama el síndrome de la manada. Por naturaleza, los seres humanos no nos gusta ser aislados de los demás. Ve a tus hijos. Si tus hijos llegan a una escuela donde hay 6 o 7 que se juntan y él no es compañero de ellos, va a tratar de juntarse con ese grupito para no sentirse separado de ellos. Si la mayor parte de la gente hace una cosa, nos sentimos con miedo de no hacer lo mismo para que no nos llamen apestados o diferentes, porque tenemos el instinto de hacer lo que la mayoría de la gente hace. Repito, porque no queremos sentirnos separados ni diferentes, ni que la gente nos señale y nos diga, eres diferente. Pero cuando venimos a la Biblia, encontramos que Dios nos manda precisamente a ser diferentes. El salmón es un pez que nada en contra de la corriente. Es el único pez que nada en contra de la corriente. Aquí viene la corriente y el salmón nada junto con ellos. Y así es el mundo. El cristiano está llamado a ya no seguir la corriente del mundo, ni lo que hacen tus amigos, ni lo que hacen tus familiares, si está mal hecho a los ojos de Dios, sino ir en contra de lo que el mundo está haciendo. Y por ir en contra de lo que el mundo está haciendo, seremos perseguidos, seremos burlados. La gente te comenzará a llamar apestado o porque no hace lo que hacen los demás, y comenzarán las calumnias, los nombres religiosos, esto y el otro, porque simplemente hemos decidido seguir a Jesucristo. Los cristianos del primer siglo fueron echados a los leones porque se rehusaron seguir a Roma. Y cuando los juntaban en el Coliseo, se levantaba el César y decía: párense y juren lealtad al Curios, con K, que significa el Señor. Y el Señor es el César. Cuenta la historia, está en Apocalipsis, de un esclavo que cuando todos se hincaron para rendirle pleitesía al César, él se quedó parado. Y llegó el César y le dijo al centurión romano: ve y dile a ese tonto que si no sabe el precio que va a pagar si no se hinca delante de mí. Y cuando el centurión se acercó y le dijo esto a Antipas, así se llamaba este esclavo: ¿qué no sabes que vas a morir si no te hincas ante el César?
Y él le contestó: yo he servido a Dios durante muchos años, no tengo miedo de seguirle sirviendo a la hora de la muerte. Y lo quemaron vivo, Antipas. Y así todos los que se rehusaban seguir a la multitud, los echaron al Coliseo con las bestias feroces. ¿Y a ti quién te persigue? El otro día llegó un hermano: ay, hermano, ay, usted no sabe lo que sufro. Le dije: enséñeme las manos. A ver, doña Panchita, enséñeme las manos. ¿Para qué? Enséñemelas. Y ya me las enseñó. Y me dijo: ¿para qué las quiere ver? Y le dije: todavía no trae clavos, todavía no veo sangre. Usted está chillando cuando todavía ni siquiera ha sufrido ni la han martirizado. Todavía me dijera: vengo del Coliseo Romano, o ya me torturaron, o mi esposo me puso la plancha por no quise negar a Cristo. Le dije: ¿de qué se está usted quejando, doña Panchita? Y así estamos los cristianos, somos hechos de mermelada, McCormick. ¿De qué estás hecho? ¿De qué calibre tienes en tu vida? ¿Qué carácter has desarrollado en tu vida cristiana? Este es el tiempo en el que tenemos que demostrar el calibre de lo que estamos hechos. La tierra maldecida. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Dios no podía permitir a un ser humano imperfecto vivir en un medio ambiente perfecto. Tormentas, vuelvo a repetir, huracanes, tornados, erupciones volcánicas son el resultado del pecado humano, sin que la gente se pueda dar cuenta de eso, porque la persona que no es cristiana no lo puede entender. Y por eso cuando nosotros vemos las nominaciones para candidatos, para gobernadores o para presidentes de Estados Unidos, de México, de cualquier país, en los debates de los candidatos nunca tratan las cuestiones morales. ¿No se han fijado? Tratan la cuestión económica, y qué piensas tú de la educación, y qué piensas tú de la política, etcétera, etcétera, pero nunca le preguntan: ¿qué piensas del aborto? ¿Qué piensas del matrimonio? ¿Qué piensas de la educación sexual? Ese tema prohibido, vetado completamente, porque para ellos la moral es algo de lo cual no debe contar. Y venimos a la Biblia, y es la razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra, porque para Dios la moral es número uno. Una persona inmoral no puede ser buen padre, no puede ser buena madre, no puede ser buen hijo, no puede ser buen estudiante, no puede ser buen trabajador, no puede ser buen político. Porque la moral es la estructura interna que nos forma y desarrolla el carácter. Y puedes llegar a ser un gran deportista y ganar medallas de oro en las Olimpiadas, y llegar a ser presidente y a ser cantante famoso, pero si interiormente tu moral no es un código de conducta que tú sigues firmemente y que te va a mantener parado hasta el final de tu vida, no importa lo que tú ganes el mundo, perderás tu alma. Vemos nosotros también la disminución de la raza humana. Dice el versículo 6, Isaías 24, la última parte: los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Las próximas guerras, escuchen esto, que vamos a ver, tal vez este año estalle la primera guerra. Nadie tiene así, pero ni la idea de lo que pasó en Afganistán, las consecuencias que va a haber después de esto. Todo el mundo cree, bueno, hay un grupo terrorista, pero nadie se imagina que lo que acaba de suceder simplemente ha caído la cortina para revelarnos que los Estados Unidos de Norteamérica han llegado a su fin. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos de Norteamérica tuvieron la supremacía política, económica y militar del mundo, y comenzaron la mayor parte de las naciones en el siglo pasado a seguir la democracia de los Estados Unidos. Los mismos chinos mezclaron el comunismo con la democracia. Pero llegó el siglo XXI
y comenzaron a caer en la mayor parte de las naciones los sistemas democráticos. Estados Unidos comenzó desde los ataques a las Torres Gemelas hace casi 20 años, septiembre 11 del 2001, a verse vulnerable, a ser atacado, perseguido. Vino Obama, en julio dictaminó, oficializó los matrimonios gay, más de 6 millones de abortos. Bueno, ahora con esta administración ni se diga lo que está pasando. Dios no podía quedarse callado. Y ahora que abandonaron a su personal en Afganistán y que demostraron, ¿verdad?, que no son capaces ya de, con la cortina de que no queremos más guerras, mejor nos vamos. China ahora va a invadir Taiwán. Irán va a continuar desarrollando las centrifugadoras para la bomba atómica. Irán va a hacerlo. Turquía va a proclamarse el presidente Erdogan el líder de los musulmanes en el mundo. Y Rusia, todos tienen parte del pastel. Le convenía que Estados Unidos saliera de Afganistán y de Pakistán para poder tener más control estratégico en la colocación de sus armas nucleares. Todos salieron ganando, menos Estados Unidos e Israel. Porque ahora Israel, por primera vez desde el 48 del siglo pasado, queda solo, aislado, vulnerable ante el grupo terrorista mejor armado y más peligroso del mundo, llamados los talibanes. Disminuyeron los habitantes de la tierra. Veamos nosotros algunos pasajes en el Apocalipsis, comenzando en el capítulo 6, para ver de qué manera en este libro encontramos la cantidad de seres humanos que van a morir en las próximas guerras. La Biblia es muy exacta al respecto. Las próximas guerras y pestes que traerán muerte y desolación causarán que casi 2/3 partes de los habitantes del planeta sean muertos antes de la segunda venida de Jesucristo. Dice Apocalipsis 6, versículo 8: el caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad por la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vean ustedes que 1/4 de la parte de la tierra, ¿cuántos habitantes somos actualmente? Vamos a cerrar el número en 8,000 millones de seres humanos en el planeta. Andamos casi en 7.6 mil millones de personas ahorita. Vamos a cerrarlo a 8,000, que lleguemos el próximo año tal vez. 8,000 millones de personas. La 1/4 parte serían 2,000 millones de personas. Síganme con mucho cuidado. De Alaska a la Patagonia, en todo el continente americano, no somos más de 1,250 millones. En otras palabras, desaparecerán 2 continentes iguales a América. Desde Alaska hasta la Patagonia desaparecerán, incluyendo la Ciudad de México y Toluca también. En otras palabras, esta es la razón por la cual el continente americano no aparece en la Biblia. En la Biblia aparecen las naciones que sobrevivirán cuando Cristo venga para que Él las juzgue sobre este planeta. La 1/4 parte, ahora bien, otro detalle en este versículo es que todos los que mueran en esta 1/4 parte se irán al infierno. Y el Hades, que es el infierno, seguía. O sea, todos los que van a morir en esta 1/4 parte no son cristianos. Son todos los que en la tribulación, en el 4º jinete del Apocalipsis, van a morir. Y todos van a ser personas que nunca conocieron o no quisieron recibir a Cristo como su Salvador.
Veamos ahora Apocalipsis 9, versículo 15. Veamos desde el versículo 13 para entender. La sexta trompeta, Apocalipsis 9, 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Vamos a hacer rápidamente un poco de matemáticas. Si actualmente somos 7.500 millones de personas y le quitamos la cuarta parte, serían 1.800 millones de personas, quedarían en la Primera Guerra vivos nada más 5.700 millones de personas. Y si estas 5.700 millones de personas le quitamos la tercera parte, que en la sexta trompeta van a morir, serían 1.900 millones de personas. Ahora, si a los 7.500 millones de personas le quitamos 1.800 más 1.900, nos quedan casi 3.800 millones de personas. O sea que cuando Cristo venga, solamente una tercera parte de la humanidad sobrevivirá. Una tercera parte. Y esto es importante, ¿verdad? Porque tenemos que cuando venga Cristo, por lo menos habrá 3.800 millones de personas, y los demás muertos serán muertos por el anticristo y en la guerra del Armagedón. Así que podemos reducir la humanidad a casi simplemente una octava parte o una séptima parte sobrevivirá las guerras que se vienen en el mundo. Y las buenas noticias son que nosotros ya no vamos a estar en este tiempo en el planeta Tierra. Bye bye, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Regresamos a Isaías capítulo 24 y vemos en tercer lugar que la tierra será maldecida, disminuirá la población humana, la agricultura será completamente deshecha, y dice el versículo 10 al 13, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esto nos acaba de pasar, ¿verdad? Esto nos acaba de pasar, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando nos encerraron? Que no saliéramos. Y después de este experimento, que la misma Organización Mundial para la Salud reconoció que había sido un error gravísimo encerrarnos por la cantidad de problemas mentales, niños con paranoia, suicidios de jóvenes, divorcios, abusos infantiles por el confinamiento, ya no se han atrevido a hacerlo. Pero qué interesante es que cuando esto se va a volver a repetir, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la gloria de la tierra. Y ahorita hay pocos lugares con mariachis donde comas y esté un trío. Ya podemos ir a muchos lugares cerrados. Yo acabo de regresar de Acapulco, nuestra iglesia, hace una semana. Toda la costera Miguel Alemán de Acapulco, los restaurantes quebraron. El 90% cerrados. Yo no podía creer que en la playa hubiera gente metiéndose al mar con el bozal o con el pañal o como le llamen. No lo podía creer. Cuando lo que necesitamos es el oxígeno, el yodo, porque ¿qué es lo que le da a la sangre la vida? El oxígeno. Y si fuimos mi esposo y yo dijimos, venimos a Acapulco a descontaminarnos de la Ciudad de México, de Toluca, etcétera, etcétera, y nos encontramos que en el hotel nos estaban pidiendo en la alberca que nos tapáramos la boca, que ya es el colmo de la locura total.
Bueno, qué mentalidad, ¿verdad? Tú vas vengo a descontaminar, a respirar oxígeno de la playa, a caminar a las 6 de la mañana por la playa, a nadar en el agua del mar, el sol que nos fortalece el sistema inmune, tápese la boca. A sus órdenes, general. No, me corretearon y yo que me voy a tapar en la playa. Me corretearon 2 policías. Le tuve que hablar al gerente para decirle, ¿verdad?, que no es posible que nos regresáramos a México, porque no es posible que regresáramos a seguir con el mismo protocolo que tenemos en la Ciudad de México. Veníamos a descontaminarnos y a respirar, por el amor de Dios. Así está el mundo. Vemos entonces el versículo 14 al 16 del mismo pasaje 24, la respuesta de los justos ante esta oscuridad del mundo, ante esta disminución de los hombres, de la alegría. Vemos un contraste impresionante en el versículo 14. Estos, están hablando de los justos, alzarán su voz, cantarán gozosos, porque las bodas han llegado del Cordero, y a su novia se le ha concedido. Anoche, toda la noche, Dios me dio esta canción. Y a su novia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y a las 2:30 me paré anoche, vino fino y resplandeciente para recibir al rey. Mi esposa volteó: duérmete. De veras. Estaba un poco mortificado anoche y eso, y me dio a las 2 de la mañana esta canción del Señor, y la canté en mis sueños y abrí los ojos y dije, pues la sigo cantando. No le pareció a mi esposa, pero cuando ya supo cuál era, se paró mi esposa. Bueno. Le dije, ven, agárrate de la mano, y dice, no, tengo muchos sueños, sigue bailando tú. Alzarán y cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorifiquen por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar. Se ha nombrado Jehová Dios de Israel, de lo postrero de la tierra. Oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Vemos nosotros que qué increíble la reacción de los justos en contraste con la de los incrédulos. Los verdaderos creyentes que se conviertan en la tribulación van a percibir estos juicios como una manifestación de Dios y alabarán a Dios por los 4 ángulos de la tierra, las islas y los mares. ¿Por qué? Porque tendrán una conciencia clara que Dios finalmente viene a limpiar de contaminación el mundo y corrupción que ha invadido al mundo, y solo los verdaderos creyentes permanecerán de pie. En medio de todo esto, el Espíritu Santo nos da este cuadro de la reacción de los cristianos, y nosotros no nos encontramos en la tribulación todavía. ¿Por qué entonces te desanimas? Quita ese panorama negro que el diablo ha pintado en tu mente. Ya no hay esperanza, ya nadie me quele, ya nadie me chalula, ya me dicen todos esto, ya tengo que andar todo el día así, ya me bajó completamente el sistema inmune por estar tapado 4 o 5 horas, dolores de cabeza, neuralgias en el cerebro, etcétera, etcétera. No podemos desmayar. Tenemos que, si nadie te echa porras, tú di, alabao, yo. De veras, echémonos porros a nosotros mismos de alguna manera. Como yo anoche me paré y dije, ¿qué? Agüitado ni qué nada, las bodas del Señor viene, y ya mientras más oscuro el mundo, más fuerte tenemos que alumbrar. Pero veamos la reacción de Isaías. En medio de todo esto, él comienza a clamar angustiosamente, ay de mí, porque se da cuenta que la mayor parte de la gente continuará en sus pecados. A pesar de tantos justos, continuarán en sus pecados, dispuestos a no cambiar de conducta. Y lo comprobamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo del 20 al 21.
Vean ustedes en el Apocalipsis, en medio de la tribulación, la reacción del mundo en esos tiempos. Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas que allá oímos, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver ni oír, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de la fornicación, de sus hurtos. Y finalmente, en Isaías 24, termina este capítulo con estas palabras. Versículo 19: será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, conmovida, temblará como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. La Biblia termina este capítulo de Isaías diciendo que así como Dios va a juzgar aquí abajo en la tierra a todas estas personas que durante todo ese tiempo se les dio la oportunidad, como Dios te da la oportunidad en esta mañana, en esta tarde, de que no salgas por esa puerta como entraste, sino que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a la cruz, que aceptes la gracia y el perdón y la sangre derramada de Jesucristo en la cruz. Porque si tú no lo haces, escucha lo que va a pasar. Cuando Dios te habla y tú dices, lo voy a pensar mañana, o la semana que entra, o no estoy listo, o no estoy preparado, mañana amaneces más enceguecido y más endurecido. Porque la Biblia dice que no es cuando nosotros querramos arrepentirnos, sino cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y ahorita Dios usa la Biblia para hablar a tu corazón. No te endurezcas, arrepiéntete de tus pecados. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene sobre el mundo. Y nos encontramos en la antesala de la tribulación, donde próximamente desapareceremos millones de personas en el rapto de la iglesia y el mundo que se quede. No te imaginas que Dios quiera que tú no seas uno de los que se van a quedar, y verdaderamente lo que estamos ahorita pasando será como una película de Cenicienta comparado con lo que se viene en el mundo. Dios te pide en esta mañana que abras tu corazón y que recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Inclinemos la cabeza. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por haber abierto tus manos en la cruz para decirnos que nos amabas. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, estando aún nosotros en nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos hechos la justicia de Dios en Él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos lo puso Dios sobre su Hijo, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás.
para arreglar mis cuentas con Dios y cuando yo muera, morir en paz. Morir en paz porque sabré en ese momento que me espera una mejor vida, que saldré de este planeta de sufrimientos, de valles y de sombras de muerte, y descansaré finalmente junto a mi Señor. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Número 1, reconoce que has pecado contra las leyes de Dios y que vives en contra de las leyes de Dios, morales principalmente. Número 2, cree que Jesucristo en la cruz pagó por ti y por mí también, con su vida, con su sangre, para darnos el perdón. Y finalmente, cree que Jesucristo resucitó de los muertos y como Él vive, ahora Él entrará a tu vida en este instante para darte la vida eterna, el perdón de tus pecados y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Dile: Señor, perdona mi vida, te acepto en mi corazón como mi Señor, creo que resucitaste a los 3 días y gracias por darme la seguridad de que moriré en paz, la vida eterna y una vida nueva que aprenderé a conocer. En el nombre de Jesús, amén. Este libro es la única luz. ¿Sí me oíste, verdad? Este libro es la única luz de los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo. Este es el único GPS, el único Waze, el único mapa que nos dejó Dios en esta vida. El único, no hay otro que puedas tú usar.